Cuando pensamos en los problemas, cuando estamos sumergidos en problemas realmente graves, siempre recurrimos a Dios. Los que profesamos una fe cristiana entendemos que Dios interviene para ayudarnos y tenemos esa fe y esa esperanza. Aquellos que no, que son ateos o agnósticos y están pasando por un gran problema, y sea que Dios exista o no exista, no tienen en quién poner su esperanza más que en ellos mismos y en su propia capacidad. Y mientras su capacidad les dé para resolver los problemas, pues tendrán cierta seguridad, y el día que se sientan rebasados van a colapsar totalmente. En cambio, esa es la diferencia cuando un cristiano se siente rebasado, confía en una fuerza superior que es capaz de todo. Pero aún así hay algo que todo cristiano debe tener en cuenta al momento de poner sus esperanzas en Dios. Dios es un ser todopoderoso, Él lo puede todo, Él creó el universo, todo lo que está en su perfecta forma, Él tiene poder, dominio sobre todas las cosas. Pero dentro de las reglas de esta trama compleja que significa la vida, Él también tiene límites. No límites que limiten su poder, sino límites impuestos por Él mismo para actuar y respetar nuestro propio desarrollo. Y entre ellos está el límite de nuestro albedrío, de nuestra libertad de hacer lo que se nos da la gana. Y Dios no traspasa los límites de nuestro albedrío, Él respeta perfectamente lo que hagamos, esté bien o esté mal. Y ese es uno de los pilares fundamentales del complejo plan que Él tiene para nosotros, donde su principal objetivo es nuestro desarrollo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque cuando nosotros los cristianos estamos pasando problemas, siempre confiamos que habrá una fuerza todopoderosa que nos libre, sin tener en cuenta los factores o aquellas cosas que implicarían realmente la solución de nuestros problemas. Vamos a unos ejemplos más claros. Por ejemplo, digamos, Moisés tenía un gran problema. Se encontraba escapando del ejército egipcio y se encuentra con el Mar Rojo. En este momento, bajo la fe, el poder de Dios, Moisés extiende los brazos y las aguas del Mar Rojo se parten en dos. Y los israelitas pueden pasar y resolver este problema, ¿no? Bajo esta prerrogativa, muchas personas dicen, bueno, Dios abrió el Mar Rojo, ¿qué problema no puede solucionar? Y es totalmente cierto. Este acontecimiento ha sido uno de los más grandes milagros que Dios ha ejercido para salvaguardar la seguridad de su pueblo. Otros ejemplos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, también en el Antiguo Testamento, cuando fueron echados en el horno de fuego y no se quemaron. Otro ejemplo, Elías el profeta, vivía en el desierto y era alimentado, dice, por los cuervos que le llevaban comida. Y así vemos incontables ejemplos de la manifestación de un poder milagroso ejercido para salvaguardar a una persona o a un grupo de personas. Y esto es así, pero yo quiero llevarte a ti a pensar en otra situación más particular, porque si tú te das cuenta, en todos estos acontecimientos había una intervención divina, pero está influenciando a una fuerza que no es una persona. Por ejemplo, el mar, ¿no? La naturaleza, el reino animal, en el caso de Elías el profeta. Y así Dios ha obrado mediante sus milagros para salvar a su pueblo. Veamos otro ejemplo en el libro de Mormón, cuando Nefi fue atado por sus hermanos y fue arrojado para morir en el desierto. En ese momento Nefi dice que oró al Señor y Él le dio fuerzas para romper las ligaduras que lo ataban. De alguna manera Dios tuvo que influenciar su musculatura, su capacidad energética, su estructura ósea para que sea capaz de romper esas ligaduras. Más adelante, porque Nefi es un caserito de los atentados contra su vida, cuando fue enviado a recoger las planchas que tenía Labán y Lemuel lo apalearon y un ángel se presentó, ¿no? Y también ejerció una influencia sobre Labán y Lemuel, que eran los maltratadores. Como cuando estaba en el barco y también lo quisieron matar, la tormenta que se desató y que estuvo a punto de hundirlos, también ejerció una influencia sobre Labán y Lemuel, que eran los maltratadores. A ver, ¿a qué quiero llegar con estos ejemplos? Que normalmente Dios ejerce su influencia milagrosa sobre elementos de la naturaleza.
Y cuando ha habido excepciones, la ha ejercido sobre seres humanos, no es directamente para cambiar su voluntad, porque Dios respeta el albedrío, sino que en este caso, como Lamán y Lemuel, escucharon la voz del Señor numerosas veces, reprendiéndolos, vieron un ángel, vieron las aguas a punto de tragárselos, y de esa manera su voluntad se vio influenciada. Pero al final, de alguna manera, ellos terminaron tomando la decisión, porque dice que una vez que el ángel se fue, ellos siguieron murmurando, o sea, volvieron a su estado natural. Entonces directamente Dios no actuó sobre su albedrío, sino que era necesario en ese momento ejercer una fuerza tan fuerte como su propia voz o la voz de un mensajero celestial, porque lo iban a matar a Nefi. O sea, no había otra, tenía que ser eso, porque si no, no había otra manera de moverlos a evitar esa atrocidad y ese asesinato. Pero que Lamán y Lemuel hayan dicho, oye, ¿sabes qué? Mejor no matemos a Nefi. Y razonaron así y desistieron de sus intentos de asesinato. No fue así. No sucedió porque no pueden ser influenciados. Esas son las reglas del juego. El albedrío se debe respetar. ¿A qué quiero llegar con este análisis? Que cuando nosotros tenemos problemas y dificultades, nosotros podemos analizar cuando las soluciones a estos problemas y dificultades quizás están relacionadas con fuerzas de la naturaleza. Una enfermedad, por ejemplo. Y podemos esperar la mano milagrosa de Dios para que fortalezca nuestro sistema inmune, nuestros huesos, organismos, para que se recupere de una manera milagrosa, como a muchos de ustedes le habrá pasado, ¿no? Cuando estamos en un peligro, de repente, como el atentado que hubo en el colegio, en escuela donde había muchos niños miembros de la iglesia con una bomba, donde los niños declararon que hubo ángeles que los protegieron y el fuego no los dañó directamente, a pesar que la explosión sucedió. De alguna manera la fuerza, el calor, la temperatura, la potencia del fuego y la explosión fue minimizada, no fue contenida por un poder que se lo atribuimos a Dios. Pero ¿qué pasa cuando la solución de tu problema depende directamente del albedrío de un ser humano? Digamos, eres un joven y estás viviendo bajo el maltrato. Todos los días tu papá te saca la cresta, violentamente, no por una razón específica, sino porque el hombre es un ser frustrado y en ti ve un saco de box con el cual desfogar sus emociones negativas. Y tú oras a Dios y le dices, Dios, por favor, que mi papá me deje de pegar, ¿no? Y pasan los años y tu papá te sigue pegando y abusa de ti, o tu mamá, y tú dices, Dios, no existes porque tú no me respondes. ¿Y será que Dios no existe? ¿O será que no estás teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar? Que la solución a tu problema depende de la acción y el albedrío y libertad de una persona, que es tu padre, tu tutor, aquella persona que está ejerciendo el maltrato sobre ti. Y Dios, bajo sus reglas, no puede cambiar la voluntad de esa persona, obligarlo a cambiar. Quizás bajo una experiencia fuerte de algún tipo, el equivalente a que Lamán y Lemuel vieran un ángel, o la tormenta estuviera a punto de tragárselos, puedan menguar su agresividad. Quizás puede haber una enfermedad terminal, una enfermedad, sorry por el extremo, bueno, pero una enfermedad, un accidente, pero también podría ser contraproducente. También podría ser que ese accidente que tiene, para llevarlo al conocimiento, el ponerlo al punto de la muerte, para que se sensibilice, él puede escoger utilizar esa experiencia para volverse aún más sádico, ¿no? Más agresivo, porque tiene albedrío. Entonces uno puede pensar, no, Dios, pero ¿por qué no lo mueves de alguna manera? Porque quizás esa manera que tú estás pensando no lo movería a mejor, sino a peor. Entonces es más complicado ejercer una influencia sobre la libertad de otra persona para resolver tu problema. Y como esa situación es complicada y realmente no es funcional bajo la lupa que lo quieras ver, esa es una de las reglas más atinadas de Dios. Dios no interviene. Y es la razón por la cual hay asesinatos, hay maltrato infantil, hay guerras y toda la serie de atrocidades que la gente utiliza para decir, oye, no hay Dios, no existe Dios, porque si hubiera Dios no habría matanzas, no habría violaciones de niños. Más bien, esa es una prueba inequívoca de la existencia de Dios y de unas reglas tan claras del juego y tan sabias y tan equilibradas y necesarias para que
nosotros podamos crecer y progresar, porque si Él pudiera intervenir en cada hecho para evitar cada tragedia, se acaba el propósito, se acaba el sentido, se acaba el beneficio de esta libertad. No existiría libertad. Si Él pudiera manipular la voluntad de cada, puede hacerlo, pero si Él lo hiciera para beneficiarnos y ayudarnos a resolver nuestros problemas, su plan quedaría destruido e invalidado totalmente, y es lo que vendría a ser el plan que proponía el adversario, pues, ¿no? De obligarnos a todos a ser correctos y a salvarnos a todos, que es el plan actual del comunismo, de ejercer su poder sobre nuestras libertades individuales y obligarnos a todos a comportarnos de una manera correcta, educada, y hablar de una manera, a mirar de una manera, a sentir de una manera, a percibir la vida de una manera, sin libertad absoluta. El comunismo no es nuevo, el comunismo existió antes de nacer, estaba ahí con Lucifer en su primera intervención. Hoy viene la continuidad a través de sus esbirros, que pueden ser esbirros inconscientes de que están haciendo esto, pero de fondo, este es el tema para otro video total, pero de fondo el análisis que quiero llevar es que cuando nuestros problemas, la solución de nuestros problemas, radican en la libertad de otro, por ejemplo, necesito trabajar. Bueno, tú necesitas la persona que te vaya a contratar, y cuando vayas a la entrevista, pues ahí está la libertad de esa persona, que puede estar influenciada porque tiene un familiar para ese puesto que tú estás buscando. Tú necesitas arrendar una casa pronto, pagar una deuda, tener un crédito aprobado en el banco, X cosas que dependan de la libertad de otra persona, y tú le pides a Dios. Lo correcto no es pedirle a Dios que cuando llegues a esa entrevista esa persona te acepte, porque es una oración vana, y eso lo he aprendido recién hoy, y por eso hago este video. Toda oración que solicite la intervención para controlar la libertad de otra persona es una oración vana, es una oración perdida. No tiene sentido, no tiene respaldo doctrinal, no tiene respaldo en ninguna escritura. No hay ninguna evidencia en los compendios bíblicos. Para los que solamente crean en la Biblia, no hay ninguna evidencia en los compendios del libro de Mormón donde alguien oró o pidió de alguna manera que Dios manipule la voluntad de otra persona para resolver sus propios problemas. Y hoy yo estaba con este pensamiento y fui a una entrevista a conversar un momento con el líder espiritual de esta parte de Italia donde estoy actualmente, y le planteé lo mismo que te acabo de decir en el video. Le dije: yo tengo algunos problemas, y estos problemas que yo tengo están directamente relacionados con la voluntad de otra persona. Por eso yo no tengo esperanza de que se resuelva. Ni siquiera le pido a Dios, y a estas alturas entiendo que Dios no puede modificar esa voluntad de estas personas, de quienes dependen en gran manera la solución de estos problemas. Así que me queda resignación. Y él me dio un ejemplo, porque yo lo desafié. Deme un ejemplo. Yo no recuerdo, le dije, desafiante en las escrituras. No recuerdo un ejemplo que esto haya sucedido. Y él se puso a pensar, me dio un ejemplo malo y dijo: no, eso no. Y yo creo que fue inspiración, porque el que me dio una súper clara que no responde mi duda, pero sí me da una alternativa. Y él me dijo: ¿recuerdas a Alma y a Molech? Pero cuando Alma todavía no conocía a Molech, y Alma fue expulsado del pueblo y tenía este problema y estaba desalentado, y él oró y fue conducido a la casa de Molech, y de esta manera pues pudo solucionar su problema. Y es cierto, Dios no ejerció sobre el albedrío de Molech, no lo obligó a hacer algo, pero Dios condujo a Alma a la persona indicada. Y cuando tus problemas dependen de personas para solucionarlos, no tienes que pedirle a Dios que cambie la voluntad de esas personas, sino que te lleve a la persona apropiada, lista, que esté con el corazón abierto a
a darte esa ayuda que él siempre hubiera estado dispuesto a dar sin la influencia de Dios. Y esto me hizo mucho sentido, me parece súper coherente. Si lo mido en la regla de las escrituras, encaja perfectamente y todos los principios de libertad permanecen intactos. Esta historia es hermosa, es muy aplicable y sí, tiene un efecto muy práctico. Solamente habría que mencionar dos detalles súper importantes. Alma fue guiado por el Espíritu y Amulek recibió el llamado del Señor a recibir al mensajero. Aún así, él ejerció su albedrío para hacerlo. Total, pudo haber rechazado porque él mismo comenta después que en numerosas ocasiones anteriores había sido llamado y él lo rechazó. Entonces, no es que si Dios te llama tú aceptas, tú lo puedes rechazar. Así se sigue respetando las reglas del juego. Pero sí hay estos factores súper importantes que Alma tuvo una orientación y él tuvo la fe para ser llevado a la persona correcta. Y esto es súper importante para aquellos que son miembros de la iglesia, de Jesucristo. Aquellos que han recibido el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, que si tú te mantienes digno, tienes la sensibilidad de escuchar al Espíritu, Él te va a llevar a la persona indicada, ¿sí?, para que tú puedas solucionar tus problemas. Para las personas que no son miembros, no tienen el don del Espíritu Santo, pero pueden ser influenciados por el poder del Espíritu Santo, que es diferente, que es una influencia temporal, solamente para un caso particular, para algo muy específico, pero que no va a permanecer contigo. Y pueden aplicar lo mismo, pueden, bajo el poder del Espíritu Santo, sentir la inspiración, las ideas necesarias, reconocer el camino que los lleve a aquellas personas que los van a ayudar a resolver sus problemas. Pero aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque si hago este video no es para ti, que tienes una vida tan equilibrada, tan en sintonía con la voz del Espíritu, sino para personas como tú, como yo, que sufrimos de trastornos emocionales. Los trastornos emocionales, la ansiedad, el pánico, trastornos como la bipolaridad, trastorno límite de personalidad, entre tantos, la mezcla de ambos, son trastornos que perturban nuestra mente. La depresión nos mantiene en un estado tan oscuro, nublado, tan ruidoso, tan caótico emocionalmente, que es muy difícil que podamos escuchar las sutiles y suaves impresiones del Espíritu. Porque sí, muchos de nosotros sabemos que la voz del Espíritu Santo no es una voz escandalosa ni estruendosa, es una voz apacible, como un susurro de nuestras mentes que llega a nuestra alma y nos da paz, nos da la guía y nos da la orientación. Pero las personas, y no somos pocas, que sufrimos de trastornos emocionales, estamos como bloqueados. No podemos sentir, no podemos escuchar posiblemente la orientación, la guía para llegar a esas personas que podrían ayudarnos a resolver nuestros problemas. Esté ahí, pero no somos capaces de escucharlo. ¿Qué alternativas tenemos? Hermano, hermana, que me estás escuchando, amigo o amiga, si no quieres, no te consideras mi hermano. Bueno, hay una alternativa que yo uso, que hasta ahora me ha dado ciertos buenos resultados, por lo menos para no meterme en más problemas. La guía y la voz espiritual no es una fuerza mágica que te va a llevar a la solución. Es una fuerza emocional y lógica. Emocional porque necesitas la fuerza emocional para lograrlo y lógica para entenderlo. Porque en Doctrina y Convenios Dios dice que hablaré a tu mente y a tu corazón. Dios es un Dios dual en sus respuestas. No solamente te da emociones, sino lógica. Y cuando uno sufre, ya sea que sea algo crónico y permanente o solamente un episodio, lo más razonable o lo más eficiente o eficaz que uno puede hacer es tratar de empaparse constantemente de la manera como Dios procede a lo largo de los años en las Escrituras. Uno lee la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y cualquier otro tipo de escritura que nos eleve, y se va a dar cuenta de que Dios es un Dios lógico, ¿no? Que ante una situación hay una reacción de su parte, hay una intervención,
Y te vas a ir dando cuenta que todas estas intervenciones pues mantienen ciertos parámetros, ciertas reglas, como la que acabamos de analizar, donde, por ejemplo, él interviene en las fuerzas de la naturaleza de manera directa, las controla porque es su reino, es su dominio, pero no interviene directamente sobre el albedrío de otros seres humanos. ¿Cómo llegas a esta conclusión? Pues ir yendo analizando los patrones mientras tú vas leyendo y te vas dando cuenta de cómo sucedieron las cosas antes. Para eso están las escrituras, para entender los patrones. Y si al corazón, porque está enturbiado de tanto dolor, y a la mente sofocada no te llegan las respuestas, por lo menos puedes guardar un lugar de sentido común que lo puedes ir adquiriendo poco a poco a medida que te empapas tanto de la voluntad de Dios que puedes coincidir con Él en lo que piensas. Y no es descabellado. Obvio, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, así como el cielo es más alto que la tierra. Todos sus propósitos serán infinitamente mayores a los nuestros. Pero eso no significa que de alguna manera tú te eleves para llegar a pensar y tener un propósito como Él tiene. Pues ese es el ideal. Para eso estamos aquí. Y que un día, de tanto pensar, de tanto interiorizar su pensamiento o sus procesos, cómo Él resuelve las cosas, tú llegues a entender cómo también se resolverían las cosas en tu situación bajo su mirada. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, Dios me he dado cuenta después de leer mucho que no interviene directamente. Entonces, cuando vaya a esa entrevista laboral, no voy a decir, Dios, por favor, que el Señor me acepte, que me acepte, que me acepte. Porque esa aceptación depende de ese tipo. No, Dios no lo va a obligar. Pero lo que sí podría cambiar ahora entendiendo eso, es que voy a decir, Dios, tengo 3 entrevistas, o quizás tengo 5, pero solamente por tiempo y cruce voy a poder ir a 3. Dios, permíteme escoger aquellas 3 donde voy a tener más oportunidades, donde está la persona indicada que me va a aceptar. Ese tipo de pensamientos lo puedes desarrollar aún dentro de una nube de depresión, de ansiedad, porque son ideas prácticas, lógicas. Yo puedo estar sufriendo depresión, sintiéndome el ser más miserable de la tierra, el ser sin esperanza, pensar que no califico para nada, pero puedo pensar y decir, ok, yo por mí mismo no podría calificar a ningún trabajo porque soy lo peor de este planeta, pero Dios podría llevarme a un lugar donde me acepten siendo así tan fracasado como soy. Él puede llevarme a un lugar donde hay alguien con el corazón suficiente para aceptarme. No obligarlo a aceptarme, sino que Él puede aceptar a alguien como yo siempre lo tuve en su mente y Dios me puede llevar a ese lugar. Eso es lógico. No necesitas ser una persona optimista para pensar eso. Porque siempre caemos entre estos dos extremos. El extremo optimista, el que no, Dios te va a decir, Dios todo lo va a hacer. O sea, yo entiendo el origen, la base, el sustento de este sentimiento. Pero podemos llegar al extremo de pasar los límites de las reglas y al final terminar decepcionándonos por pensar algo que no está dentro de los parámetros de actuación de Dios hacer. Porque Dios es un Dios también. Es lógico. Si no hay más perfecta lógica de la que Él tiene. Y hay situaciones tan sencillas que no necesita una lógica infinita para resolverla. Y si esa pequeña lógica para resolver un problema Dios la tiene y tú puedes llegar a pensar también dentro de tu pensamiento, tener esa misma conclusión final, ¡oh! Eureka, conseguiste alinearte. Y ahí es cuando llegan situaciones como cuando el Señor le habla a Nefi, hijo de Nefi, no recuerdo la genealogía, pero es tercer Nefi, donde le dice, bendito eres tú porque tú no vas a pedir nada que esté fuera de mi voluntad. Y por eso todo lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Porque
todo lo que tú dices es lo que yo pienso. Estoy parafraseando. Y ese es exactamente el punto cumbre de una persona que a través de la lectura, a través de la experiencia, a través de la lógica de la meditación, llega a entender a Dios de tal manera que cuando ve un problema, por ejemplo en ese caso Nefi, una sequía, él decía, bueno, el pueblo se va a morir de hambre porque no hay nada, pero los veo que ya están listos para arrepentirse. Dios manda lluvia y Dios manda lluvia porque lo dijo. Pero si él no lo hubiera dicho, Dios lo hubiera mandado porque Dios ya vio ese arrepentimiento, pues estaban alineados en la voluntad. Y eso es un mérito de Nefi, de haber llegado a ese punto. Y cuando te alineas con Dios y los dos piensan cómo resolver un problema de la misma manera, voilà, no te vas a decepcionar, no se va a perder tu fe, e inclusive cuando esa solución no represente la más conveniente para ti, vas a saber sobrellevarlo. Conclusiones finales: el albedrío es el don inalienable que Dios nos ha otorgado. Bajo su plan, Él no ejercerá su poder para cambiar nuestra capacidad de decidir. Y si nosotros entendemos este pequeño y sencillo principio, vamos a entender por qué pasa todo en el mundo. Vamos a dejar de pedir cosas descabelladas a Dios, como que cambie la voluntad de otros. Vamos a comenzar a pedir propiamente que nos lleve a las personas adecuadas. Si tienen la mente suficientemente despejada, escucharán esa voz a través del don del Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo que los llevará al lugar apropiado con la gente apropiada. Si no están en esa posición y están en una turbulencia, ejerciten su mente, porque si su corazón está bloqueado, ejerciten su mente, busquen espacios para entender a Dios, para entender sus procesos y transportar ese proceso de la manera más razonable posible al problema actual que tienen y ver cuál sería la solución más viable. Entender si depende del albedrío de otras personas, buscar llegar a la persona adecuada. Si depende de alguna fuerza de la naturaleza, pues, y estás alineado y es la voluntad de Dios dártelo porque te va a hacer un bien, seguramente en su infinito amor y misericordia te lo va a dar. Y si no lo es, no te lo hará. Soy Estefano, esto es Variables Ocultas. Nos vemos.